De Pactum nos encontramos en los estudios de Pactum Comunicación Digital con Raúl Tello, con quien vamos a estar conversando un poco sobre la problemática de la comunicación y de la educación, sobre todo respecto a lo que es esta nueva proforma de presupuesto que vamos a estar teniendo en el año 2026. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo nos encontramos? Buenas tardes, un gusto, Gabriel, Stephanie, Jarly. Bueno, chévere estar con los jóvenes de Pactum. Realmente conversar con la juventud es otro nivel, así que para mí es lo máximo y estamos a las órdenes. Sí, bueno, cuéntenos un poco cuál es el problema fundamental que se presenta con este recorte que es mayor al que hemos tenido en años pasados. Bueno, a ver, yo quiero iniciar con algunas premisas. Primero, que yo tengo una identidad profunda con la educación, porque yo inicié en política desde las aulas estudiantiles, concretamente desde el Colegio Orellana como presidente del Consejo Estudiantil allí, luego dirigente provincial nacional de la FES, dirigente de la Unión Nacional de Educadores, fui educador también, tanto a nivel secundario como a nivel universitario. Y en ese ámbito yo soy un convencido de algo, pero no porque yo me invente, sino porque la realidad de nuestras sociedades es así. No existe sociedad en el mundo que haya logrado el desarrollo sin un cambio significativo en el ámbito de la educación. Entonces, la educación es fundamental para cambiar absolutamente todo. Y es por eso que yo no creo en los políticos y en los candidatos a las diferentes dignidades cuando nos hablan de todo menos de la educación. ¿Cuánto nos habló Noboa de la educación? Nada. ¿Cuánto nos habló Lasso en su momento? ¿Cuánto nos habló Moreno? Sí, y todos los candidatos. De la educación no hablan nada. ¿De qué hablan? En estos momentos nos hablan de que nos van a dar seguridad. Nos hablan de luchar en contra de la corrupción. Nos hablan de crear empleo. Nos hablan de generación de fuentes de trabajo a través de la inversión extranjera. Pero mire, nada de eso, de lo que ellos hablen, no tiene asidero si no existe previamente un impacto fundamental en el ámbito de la educación. Y les explico por qué. Por una cuestión absolutamente sencilla. A ver, vamos por el tema primerito de la corrupción. La corrupción está impregnada en todos los niveles de la sociedad. ¿Por qué? Porque el sistema educativo que nosotros tenemos aquí nos prepara para ser gente corrupta, y hay que decirlo. ¿A través de qué? A través de priorizar el tema de los conocimientos y de las notas por encima de los principios, los valores y el análisis crítico de la niñez y de la juventud. Entonces, desde pequeñitos es la nota, la nota, la nota. Y entonces, para sacar buena nota, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer trampa. Y muchos hacen trampa. ¿Sí? Hay que copiar, hay que engañar al profesor, hay que copiar los deberes al amigo. Ahora antes se bajaba del rincón del vago cualquier cosa, ahora hay inteligencia artificial, entonces todo es la trampa. Entonces, miren, desde pequeños nos acostumbramos ¿a qué? A hacer trampa. Entonces, cuando somos profesionales, estamos acostumbrados a la trampa, a lo fácil. Y ese es un problema de la sociedad y es un problema de la educación. Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo de Japón. Ahí a nuestros chicos no les preparan tanto en conocimientos en los primeros años, cuando son bebés. Les preparan en principios, en valores. Les hacen limpiar a ellos mismos del aula, el tema de la puntualidad, el tema de la honestidad. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado en la sociedad japonesa? Que si usted deja una bicicleta aquí abajo, usted baja después de 10 horas o baja el siguiente día y la bicicleta está ahí. Es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque a la sociedad le formaron en principios, en valores. Eso está ausente de nuestra educación. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con educación. Que sí, que las leyes, eso es cuento. En el tema de la seguridad, miren,
en estos momentos educación. Entonces, ¿cómo combatimos eso? ¿Yéndoles a matar a todos? ¿Encarcelándoles a todos? No. La única forma de combatir eso es con educación. Con educación, no hay otra forma. Y entonces aquí vamos al tema de la pregunta que ustedes me planteaban. En la medida en que el Estado invierta menos en educación, vamos a tener mayor inseguridad, mayor pobreza, vamos a tener mayores males sociales. ¿Por qué? Porque si invierte menos en educación, ¿qué es lo que tenemos? Miren, si no se entrega útiles escolares en las unidades educativas, los niños que no tienen para comprar útiles no pueden ir a la escuela, pues, no pueden ir. Si no tienen para uniformes, no van. Si no tienen para los pasajes, no van. Y esas son cosas que deben de ser cubiertas ¿por quién? Deben de ser cubiertas por el Estado. Para que los niños vayan a la escuela, el Estado debe de cubrirles movilización, debe de cubrirles útiles escolares. No sé si ya les entregaron, pero ya estamos terminando el primer trimestre, pero hasta ahora no les entregaban los textos. Ni siquiera los textos en las unidades educativas. Y ya termina el primer trimestre. Y el gobierno se pasó repartiendo bonos. Entonces, deben de tener alimentación escolar, pues. Un chico que va a la escuela y por lo menos tiene un plato de comida, va contento a la escuela porque va a tener plato de comida que no tiene en la casa. Aunque sea por el plato de comida, se va a ir a la escuela. Pero, si no tiene nada de eso, ¿cuál es el incentivo? Y además de eso, se va a una escuela en donde que los maestros no están preparados para dar este tipo de tratamientos a chicos pobres, a chicos en situación de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Los niños muchas veces son discriminados, son maltratados y obviamente van dejando la escuela. Si no hay y no se cumple la ley de educación en lo que tiene que ver a orientadores vocacionales que tienen que existir en los establecimientos educativos, ¿quién les orienta a los chicos? Si son niños que van desde hogares problemáticos, disfuncionales, ¿quién tiene que asistirles? Tienen que asistirles en la escuela. Pero no hay eso. Y no se puede contratar, ¿por qué? Porque no hay dinero. Entonces, es ahí en donde que tiene que estar el Estado. Vamos al tema ahora de la proforma presupuestaria del próximo año. Miren, lo que se hace con eso es simplemente de manera progresiva hacer lo que el gobierno tenía previsto. Y por eso, este ciudadano se entregó a brazo partido a luchar por el no en la consulta popular. Sí, contra todos los insultadores, los difamadores, los calumniadores. Yo estuve en redes sociales, en todos los medios, impulsando el no. ¿Por qué? Uno de los objetivos del gobierno, uno de los objetivos era eliminar la gratuidad de la educación, por lo menos en la educación superior. Y ahora en la práctica, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo eso. ¿Qué significa eso? A ver, la eliminación o la rebaja del presupuesto en la educación significa menos docentes, significa menos becas, significa menos vinculación de las universidades con la comunidad, significa menos investigación. Y si el próximo año le ajustan más, como tiene previsto el gobierno ir ajustando más, obviamente menos ingreso a la universidad porque las universidades no van a poder dar tantos cupos. ¿Y qué va a hacer de los jóvenes que no ingresen a las universidades? ¿Qué va a hacer de ellos? Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia del tema del presupuesto de la educación. Entonces, para mí, el afectar el presupuesto de la educación realmente es un crimen. Un crimen. Un crimen porque al mediano y a largo plazo eso le afecta terriblemente al desarrollo del país. Porque significarán miles de jóvenes sin ir a los establecimientos educativos. O que en determinado momento empiecen como exactamente hace algunos años, hace 15, 20 años, eran en las universidades públicas del Ecuador, en donde se cobraba pensiones. En las universidades públicas se cobraba pensiones. Eso ustedes
más jóvenes no conocen. Pero en las universidades públicas se cobraba pensiones, porque no había presupuesto para la educación. Entonces cobraban pensiones. Y el que no tiene para pagar, no podía estudiar. No podía estudiar. Entonces, eso implica la reducción del presupuesto para las universidades del país. Significa menos posibilidades de desarrollo. Entonces, ¿de qué nos hablan los gobernantes cuando dicen de que están trabajando por la seguridad, de que están trabajando duro por la generación de empleo de trabajo? Falso. Mentira, son unos mentirosos. Porque mientras le afecten el presupuesto a la educación, no están trabajando en la solución de los problemas fundamentales que tiene la sociedad. ¿Cree que los niveles de analfabetización han disminuido o han aumentado? Mire, depende lo que hoy veamos como analfabetismo. Antes del analfabetismo, ¿qué era? No saber leer y escribir, ¿sí? Ahora el analfabetismo es otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente la sociedad ha avanzado. Entonces, hay gente que sí sabe leer y escribir, pero hay gente que no comprende lo que lee. No comprende. Hay gente que es analfabeta en la comprensión de lo que se publica. Y aquí ustedes que son futuros profesionales de la comunicación, hablemos un poquito del tema de la comunicación. Mire, las redes sociales nos ha permitido ¿qué? La socialización de la comunicación. ¿Por qué? Porque ahora el ciudadano que quiere expresar algo ya no tiene que irse a una radio. Antes la única forma de comunicar lo que uno se sentía, lo que se pensaba, era mediante la radio. Y yo empecé así en política, ¿sí? Aquí en Radio Mía, desde muy joven, me abrían los micrófonos, yo iba, hablaba, me comunicaba. Ahora el ciudadano que quiere comunicarse lo hace en las redes sociales. Pero eso ha significado una cuestión muy grave para nuestra sociedad. Primero, de que se publica cualquier cosa, cualquier barbaridad. Pero lo más grave, que hay gente que se cree. Y hay gente que replica eso, que comparte eso, comparte cosas falsas. Gran parte del contenido de redes sociales son cosas falsas. Y este gobierno en particular ha entendido muy bien ese manejo, el manejo del marketing a través de redes sociales. Y se pasa publicando cosas falsas. Hoy día, acabo de ver una publicación del ministro Reinberg. Yo quisiera que exista un ministro Tello, Uato, Wambo, Chihuango, Reinberg, el otro ministro Lofredo, no sé qué. O sea, gente que nada tiene que ver con nuestra identidad, ¿sí? Que provienen de otro lado dirigiendo los ministerios. Pero hoy ese ministro Reinberg decía de que el presidente de la República es el hombre más trabajador del mundo. Sí, que se pasa trabajando. Vean, realmente es una vergüenza y una ofensa a la gente publicar eso. Y habrá gente que se cree. Pero si es un presidente que se pasa viajando y que ni siquiera tiene la decencia de decirle a la gente, me voy de viaje a tal lado a cumplir esto. Nada, todo es un secreto. Todo es un secreto. Y él no tiene derecho a manejarse de manera secreta en lo que hace fuera del país, primero porque es el presidente, es servidor público y se moviliza con recursos de los ecuatorianos, del pueblo. Y él tiene que rendir cuentas, pero no puede mantener en secreto los viajes que hace y que está trabajando. Miren, son tantos los problemas del Ecuador en estos momentos que a mí me desespera. Por ejemplo, en el tema de la salud. Sí, mire, pero a mí a veces me da ganas de explotar y hasta de llorar, no sé qué hacer. En estos días, me parece que fue ayer o antes de ayer, en el hospital de Macas, en Morona, Santiago, al padre le entregaron a su hijo o a su niña muerta en un cartón. En un cartón. ¿Por qué? Porque no hay los medios ni siquiera básicos para tratar con dignidad
a una bebita que se murió. Sí, porque no hay eso. En los hospitales no hay gasa. Están mandando todo a comprar. ¿Y el presidente de la República qué debería de hacer? Está reunido con el gabinete. ¿Cuántas reuniones de gabinete ha hecho el presidente de la República? Yo no he conocido reuniones de gabinete. Pero yo fui alcalde. Sí, alcalde de Puyo. Yo no me podía ausentar de esta ciudad más de un día. Y esta ciudad, un pueblito comparado con todo lo que es el Estado, el manejo del Estado y los problemas del Estado. Y él se da el lujo de pasarse paseando y solamente de visita al Ecuador. Cuando los problemas están ahí y nos quieren engañar en el tema de las redes sociales, diciendo de que se pasa trabajando y de que ha solucionado el problema de la delincuencia. Dicen que tenemos más seguridad. Y nos dice que hay más empleo, que se ha generado empleo. Nos dice todo eso en las redes sociales. Y ahí viene el tema del analfabetismo. Gente analfabeta que se cree todo eso. Que se cree en todo eso. Eso es analfabetismo, es otra forma de analfabetismo. ¿Por qué? Porque miran eso y ya se creen, y no contrastan, y no investigan, y no miran. Y en la consulta popular se manejaron un poco de narrativas absurdas, torpes, tontas, y gente que se creía las narrativas. Entonces, ¿qué es eso? Eso es ya un nivel de analfabetismo, ¿sí? Tenemos un analfabetismo funcional en estos momentos de gente que con su nivel de ignorancia no le permite mirar la realidad de las cosas. Y claro, los gobernantes y los políticos se están aprovechando de eso. ¿Por qué? Porque ahora ya no es el político de las grandes propuestas, pues. Ya no sirve eso. Ya no sirve. Ya no sirve el político que salga y explique y diga con fundamentos: esto voy a hacer, esta es la realidad, estos son mis planes. No, ahora sirve, y claro, dirigido para los analfabetos y para los ignorantes, ponerse zapatos rojos, salir bailando en un TikTok, hacer cualquier payasada en las redes sociales, y la gente termina votando por eso. Y se inventan cualquier vaina en redes sociales y la gente termina votando por eso. ¿Qué es eso? Eso es analfabetismo. Analfabetismo puro y duro. De una sociedad sometida a la ignorancia. Y yo lo digo sin cálculos porque la verdad es esa. Y entonces, ¿cómo podríamos como sociedad combatir este tipo de desigualdades y este tipo de problemáticas si aparte nos quitan los recursos para poder combatirlas? Miren, yo creo que a la sociedad nos queda un solo camino. Si desde el Estado no existe el apoyo para que los ciudadanos tengamos claridad al respecto de los problemas del país, los ciudadanos dediquemos parte de nuestro tiempo a autoeducarnos, a analizar, a investigar, a no creernos lo que nos dice el vecino o lo que está en la red social, a contrastar la información. Yo creo que los ciudadanos tenemos que ser más analíticos, porque el rato de los ratos nos terminamos arrepintiendo de lo que hemos hecho, pero ya cuando las cosas son tardías. Mire, solamente por ponerles un ejemplo de lo que ocurre en la provincia de Pastaza. Tenemos 2 asambleístas. Los 2 asambleístas votaron a favor de esa proforma que afecta la educación universitaria del país. Los 2. Pero ¿quién es el un asambleísta? El un asambleísta proviene de los pueblos y nacionalidades. A ver, ¿acaso no está afectada la Universidad Estatal Amazónica, donde asisten jóvenes de las nacionalidades? ¿Acaso no está afectada la Universidad Iquian, a donde asisten jóvenes de las nacionalidades? ¿Él a quién representa? No representa a los pueblos y nacionalidades. No representa a esa juventud y termina votando en contra de esa juventud. Pero no tuvo ningún empacho
en votar por la ley que le perdonó 70 millones de dólares al presidente de la República de la deuda que tenía con el SRI. Miren la contradicción. El representante de los pueblos y nacionalidades y de la juventud de las nacionalidades, votando a favor del millonario, perdonándole las deudas, y votando a favor de que se reduzca el presupuesto de la educación de su pueblo. De su pueblo. Lo primero, algo grave. Para mí, Nango, ¿sí?, debe ser sometido a un proceso de revocatoria de mandato. Yo no estoy muy de acuerdo en aquello, porque a mí me gusta que los dignatarios de elección popular terminen sus periodos, pero yo creo que ya esto es el colmo. Y la otra representante del movimiento Semilla, esposa del prefecto provincial, que tanto nos habló de la juventud. Sí, que los jóvenes, la nueva política, y que los jóvenes van a ser lo primero, y que los jóvenes eran lo máximo. Los jóvenes sí son lo máximo, pero los jóvenes honestos, los jóvenes que no tienen doble moral, no ellos, que igual que Nango, la señora Acuña, ¿qué hizo? También votó por esta proforma presupuestaria, pues. ¿A quién les está afectando? No les está afectando a los 5,000 jóvenes que hay en la Universidad Estatal Amazónica. No les está afectando a los, me parece que son 2,000 o 3,000 en la IQIAN. No les está afectando en la Estatal Amazónica, me parece que son algo más, me parece que son 7,000, 8,000. No les está afectando. Y no dicen que son los representantes de los jóvenes. O sea, los representantes de los jóvenes votando en contra de los jóvenes. ¿Y a favor de quién? A favor del presidente de la República, porque ella también votó por la ley que le perdonó la deuda, una de las deudas al presidente de la República, de 70 millones de dólares. Entonces, mire la doble moral de esta gente, la doble moral de esta gente que lamentablemente nos representa. Y que claro, en la campaña electoral dijeron otra cosa, en sus discursos han dicho otra cosa, pero en la práctica ya vemos qué están haciendo. Bueno, finalmente solamente quedémonos con un mensaje, ¿no?, para la juventud, para los jóvenes que nos vemos afectados por estas medidas y que próximamente vamos a estar siendo también profesionales en este país. A ver, ¿saben que en esta última etapa del paro nacional que hubo en el Ecuador en contra de la subida del precio del diésel y de la consulta popular, yo empecé a sentirme un poco más tranquilo, porque ya miré a la juventud empezar a reaccionar? La juventud estaba muy dormida en este país y los jóvenes se han olvidado de lo que nos dijo Juan Montalvo: malditos los pueblos en donde los jóvenes no hagan temblar al mundo. ¿Sí? Qué alegría volver a ver a la juventud universitaria de la Universidad Central del Ecuador salir en las protestas del paro nacional. Qué alegría ver que los jóvenes de la Politécnica Nacional le obligaron al Consejo Universitario, al Consejo Politécnico, a sacar un pronunciamiento pidiendo votar por el no en la consulta popular. Qué alegría ver a jóvenes defendiendo la educación pública. Sí, jóvenes que salían y decían: yo soy profesional, yo soy ingeniero, yo soy esto, yo soy el otro, gracias a la educación pública. Y por eso defiendo la educación pública y por eso voy a votar no. Qué alegría ver a los jóvenes nuevamente resurgir. A esa juventud rebelde, no a la juventud que agacha la cabeza y deja que le golpeen. Sí, necesitamos esta juventud que salga a defender los intereses de la patria, porque de pronto algunos ya con los años que ha pasado, yo toda mi vida he luchado, tuve en muchas oportunidades que enfrentar el carcelazo, la persecución, las órdenes de prisión, pero ya, bueno, yo todavía me siento muy joven y todavía estoy dispuesto a salir en las calles y lo voy a hacer más adelante. En el último paro no pude hacerlo porque todavía estaba como servidor público, pero voy a volver a hacer porque
Yo creo que los ciudadanos no podemos seguir resistiendo y resistiendo mientras nos golpean y nos golpean y nos mienten en la cara y todos los días pensando que todos los ciudadanos somos estúpidos e ignorantes. Así que esta juventud, la juventud estudiosa, yo les digo que reaccionemos, no nos quedemos callados, volvamos de nuevo a hacer funcionar el pensamiento crítico. Sí, desde las redes sociales, pero también desde las calles, porque a veces nos quedamos solo en las redes sociales. Yo creo que también es necesario regresar a las calles y a las plazas de este país. Así que a los jóvenes, vamos, podemos... los jóvenes me dan... Yo ya he perdido esperanzas de que este país cambie, en serio, ya he perdido. Pero mirando la reacción de la juventud en esta última etapa en nuestro país, de nuevo se me están renaciendo las esperanzas de que esto pueda cambiar. Pero con jóvenes realmente identificados con los problemas de nuestra gente, con el hambre, con el dolor, con la miseria, con lo que significa el esfuerzo de ir a una escuela, a un colegio, a una universidad. No con ese... Realmente los jóvenes, yo creo que tienen en estos momentos un deber histórico con el país, que es el deber de recuperar la patria. Hay que recuperar la patria y ese es un deber de los jóvenes. Confiar, sí, pero confiar en los ecuatorianos que hablen la verdad, no en quienes nos mientan. Y ahí sí, no importa si son jóvenes o viejos, porque hay jóvenes corruptos y sinvergüenzas, pero también hay viejos sinvergüenzas y corruptos. Sí, hay jóvenes incapaces y charlatanes, pero también hay jóvenes muy capaces y muy identificados con los problemas de la gente. Así que, juventud, ustedes son la esperanza de esta patria. Le agradezco a Raúl por su tiempo. Estuvimos con Raúl Tello hablando sobre la educación y las juventudes en el Ecuador. Somos Pactum Comunicación Digital. Nos vemos en una próxima. Yeah.